Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante, jornada número 41, los montes de Abarim, Har HaAbarim, montañas de más allá. Estamos ya a punto de cerrar este camino extenso de 42 estaciones, partiendo desde la tierra de Egipto, tierra de servidumbre, hacia la promesa de una tierra en la que fluye leche y miel. Bienvenidos. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom, 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 mis amados hermanos. Israel, Casa Integral en las Naciones. Desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, les saludamos en esta su casa. Bienvenidos, su hermano pastor Roberto Alfaro, para este tiempo especial de Torah al instante. Estamos en una recta final, estación número 41. Ya tengo aquí la nota completa, ya completamos todo el estudio maravilloso de los montes de Abarim, Har HaAbarim, las montañas de más allá. Y no cabe la menor duda que lo que hemos podido considerar en esta estación 41 realmente es una estación que amerita toda nuestra atención. Pero más que nuestra atención también es un privilegio, es un honor, es algo tan extraordinariamente importante en nuestras vidas. Porque en este lugar, en este punto, en esta jornada de Montes de Abarim se están ocurriendo acontecimientos extraordinariamente importantes. Pero más que importantes, se están ocurriendo los momentos proféticos de lo que tiene que ver con Israel y de lo que tiene que ver, por supuesto, con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Vimos la jornada anterior, partiendo del libro de Números, Bat Midbar, en el capítulo 33, verso 47, hablamos de una cordillera dentro de la que se encuentra un pico muy alto, el pico más elevado, que es justamente el monte Nebo, y allí en el monte Nebo, un lugar llamado Pisga, que será precisamente el lugar a donde Adonai conduce a Moshe, para que sea precisamente allí, en aquel lugar, donde Moshe pase a dormir con su pueblo, con sus padres, con sus hermanos. En esa tierra de Pisga, recordemos que es una tierra de los moabitas, al este del Jordán, y recordemos que en este lugar de Pisga, Moshe tuvo la grandiosa oportunidad de parte de Hashem de ver, observar, mirar, entender. Aquí vimos varias palabras, las voy a repetir porque creo que necesitamos considerarlas con mucha atención. Repito, vamos a verlas. Entendemos lo que significa ver, entender, comprender y finalmente poseer, que son los acontecimientos que estamos justamente estableciendo aquí. Entonces vemos en varios de los textos, como en el libro de Números, en el capítulo 21, a partir del verso 19, que justamente estando en un lugar llamado Mataná, este es un lugar que significa dádiva, regalo, dones, favor.
Y cuando hablamos del favor inmerecido, todos entendemos absolutamente cuando tenemos a nuestra Biblia en el contexto completo, es decir, la Torá, el Tanaj y el Brit Hadasha. Esto es, voy a ponerlo en otras expresiones porque algunos hermanos probablemente no lo comprenden. Cuando tenemos el Pentateuco, la Torá, el Tanaj, todo el antiguo pacto, y el Brit Hadasha, todo el pacto renovado o el nuevo pacto, entonces podemos comprender con absoluta claridad que evidentemente estamos frente al momento profético en el que Moshe va a partir y entonces ahora hay un nuevo dirigente, un nuevo líder cuyo nombre es Oseas, hijo de Nun, y ahora su nombre establecido por Adonai es Josué o Yehoshua, que significa Salvador. Y esto tiene que ver precisamente porque Moshe preparó el camino ahora para que Josué continúe la misión de Israel. Y ese preparar el camino lo veremos o lo hemos visto ya en la jornada anterior, cuando Juan el Bautista le preguntaron: ¿eres tú el Mashiach? ¿Eres tú Elías? Y él simplemente indicaba que había sido puesto para preparar el camino de aquel que ha de venir. Muy bien. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3 y en el verso 5, fue nuestro punto de cierre en el día anterior. Moshe, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Israel. Y vamos a dar comienzo a nuestra segunda jornada. Nuestra segunda jornada la vamos a encontrar en el libro de Bamidbar. Acompáñeme por favor al libro de Números. Libro de Números, y vamos a tomar en el libro de Números el capítulo 27. El capítulo 27 lo vamos a ver a partir del verso 12. Acompáñenme por favor, gracias por tomar nota aquí en el chat, para los hermanos que nos acompañan. Algunos por primera vez y otros que están apenas entrando, apenas llegando. Muy bien, dice el libro de Números, capítulo 27. Vamos al verso 12, por favor, acompáñeme y leamos atentamente. Adonai dijo a Moshe: sube a este monte Abarim, aquí estamos, estación 41, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después de que la hayas visto, tú serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Todos recordamos esta historia, ayer igual la mencioné, pero vamos a reconsiderarlo. Recordamos cuando hubo escasez de agua después de la muerte de Miriam. Recuerden, siempre en los lugares por donde pasaron Miriam era como esa fuente, esa portadora de agua. Ahora Miriam no está y ocurre la escasez de agua. Pero no solamente ocurre la escasez de agua, sino que, como ya había ocurrido en ocasiones anteriores, la casa de Israel, los hijos de la casa de Israel, inician una campaña de rebeldía, de calumnia, de crítica, de murmuración contra los líderes, en este caso Moshe y Aarón. Es entonces cuando Moshe clama nuevamente al Eterno y le pide que, por favor, haya agua para la comunidad de Israel. El Padre le da las indicaciones y le dice puntualmente: háblale a la roca y brotará el agua. Sin embargo, en medio de esa situación tan difícil, en medio de un pueblo, si puedo decirlo, comillas, alborotado, un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, un pueblo agitador, un pueblo revolucionario, un pueblo inconforme. Podemos pensar por un momento el corazón de Moshe, cómo se sentía después de 40 años dirigiendo a este pueblo, después de todas las estaciones por las que hemos pasado,
después de toda la misericordia, los milagros, la bondad de Adonai en todo lo que ha hecho, y aún todavía a estas alturas de la vida, todavía aún el pueblo sigue, continúa con su queja, con su murmuración, con su lashon hara. Y por supuesto, hubo un momento en la humanidad de Moshe, recordemos que Moshe era humano, y hubo un momento en el corazón de cualquier ser humano, estoy seguro que a todos y a cada uno de nosotros nos ha pasado, cuando nos tocan nuestra identidad, cuando nos tocan nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, cuando se trata de la vida personal de cada uno de nosotros, si es lastimada, ofendida, difamada, calumniada, juzgada, como estaba ocurriendo con Moshe. Esa humanidad, ese emocionalismo, ese sentimentalismo que humanamente todos tenemos, pero que es un humanismo, sentimentalismo y humanismo almático que debemos controlar, porque es lo que hemos estado viendo durante 40 años. Estamos aprendiendo a tomar un carácter, no el carácter humano, no el carácter emocional, no el carácter emotivo, no el carácter almático, el carácter en la mente de Yeshua. Allí está la pequeña diferencia, y creo que viene a bien decirlo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y es entonces cuando Moshe regresa al pueblo, y lo que hace a cambio de hablarle a la roca es golpearla. Pero aparte de golpearla, pronunciar palabras muy fuertes hacia el pueblo. Palabras que no venían del corazón de Adonai, por supuesto. Y además de la desobediencia, de no haberle hablado a la roca, sino haberla golpeado, según el texto nos lo indica, dice: pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla, esa rencilla con la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Y observen que dice, no santificándome. Y cuando vimos esa estación de Cades, hablamos de santificado sea su nombre. Santificado, honrarlo, glorificarlo, exaltarlo, a él, no al hombre. Esto, por supuesto, causó, como lo estamos viendo, una situación aquí en el monte Abarim, en el que ahora Moshe no continuará la ruta hacia la tierra de promesa. Por causa de una situación de imperfección, y por favor resalto esto, por causa de una circunstancia particular de imperfección, pero esto tiene un propósito, hermanos. Por favor, tomemos esto con mucho cuidado y con mucha atención. Por favor, escúchenme con claridad, no quiero malos entendidos. Por favor. No estoy juzgando, estoy leyendo el texto bíblico en el que Adonai le manifiesta a Moshe directamente: por cuanto tú hiciste esto. El tema era hablarle a la roca y no golpearla. Pero todo lo que ocurre obedece, dígalo por favor conmigo, a la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem. Es decir, esta circunstancia ocurrió. Durante 40 años Moshe fue maltratado, fue ultrajado, fue calumniado, fue juzgado. ¿Cuántas veces dijeron, queremos a otro líder, regresemos a Egipto? ¿Por qué nos trajiste a este desierto a morir? Y demás. Pero sin embargo Moshe, manso, tranquilo, apacible, manejaba la situación con mucha prudencia, porque él entendía con absoluta claridad su posición, no solamente como líder, como llamado, como escogido, sino además la grandiosa responsabilidad de ser el representante de Hashem entre su pueblo. Y atención a esto, lo insistí, lo repetí en el tiempo de la estación correspondiente en el desierto de Sin,
En la estación de Cádiz vimos esta escena, significando que cuando nosotros, los hijos de la casa de Israel, y más aún ahora en nuestro estudio de Torá, tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de la oscuridad. Eso significa que todo cuanto digamos, que todo cuanto hacemos, todo cuanto escuchamos, miramos, vemos, hacemos, etcétera, todo nuestro decir tiene que ser dentro de un estricto control kadosh, santidad, emet, honestidad, integridad, responsabilidad de cada uno de nuestros actos. Y repito, y me tomé este minuto importante en la historia porque evidentemente ahora Adonai le hace ese reclamo y el reclamo tiene una relevancia que probablemente la vemos al final o la puedo compartir ahora mismo. Observen, de no haber sido por este pequeño detalle, atención, pequeño detalle en un sentido aparente porque no es un pequeño detalle en realidad, un acto de desobediencia en el cuanto a hablar, en la diferencia entre hablarle a la roca y golpear la roca, entendiendo por supuesto que aquí la roca es Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces no es lo mismo que le hablemos a Yeshua que le golpeemos. De tal manera que esto ocurre porque de no haber sido así, la vida de Moshe hasta este punto podríamos considerarla, en estos 40 años de misión imposible, podríamos considerar la vida de Moshe no solamente íntegra, sino 100% perfecta. Eso significaría, mis amados hermanos, que justamente hoy, entre otras cosas, nosotros y la casa de Judá no ha querido o no han recibido a Yeshua. Lo han considerado más que un profeta. Pero la casa de Judá, de no haber sido por este pequeño detalle, para ellos hoy, literalmente, su Mesías sería Moshe. Un hombre perfecto. Cumplió con la Torá. Por eso mencioné que el propósito de Adonai y la voluntad de Adonai permite que este pequeño detalle muy grande, diera a Moshe un nivel alto, como lo es, por supuesto, en la tierra no ha habido otro, aparte de Mashiach, por favor, estoy hablando humanamente, que tenga el carácter, la identidad, el nivel que ha tenido Moisés. Sin embargo, repito, este asunto queda claro y está escrito aquí en Números 27, 12, para que encontremos que no era él el llamado, sino que vendría inmediatamente otro líder, llamado Josué, Yehoshua, Salvador, porque aquí se está cumpliendo tipológicamente el contexto del venir cuando venga Yeshua, a la venida de Yeshua, nuestro Salvador. Eso significa, entre otras cosas, leyendo las primeras letras, cuando Adonai le habla a Moshe y le dice que suba en esta cordillera de Abarim y verás la tierra que le he dado a los hijos de Israel. Eso significa, y lo veremos un poco más adelante, cuando hablemos en el libro de los Hechos o cuando veamos cómo Rab Shaul nos dice, no soy perfecto y no es que ya haya alcanzado la perfección, pero continuamos hacia la meta, hacia el propósito de Adonai. Vamos a ir, de hecho, vayamos un momento a ese texto, miremos un momento en el libro de Filipenses. Por favor, acompáñenme al libro de Filipenses. Creo que incluso ayer también lo alcanzamos a leer. Estoy reconsiderando un poquito el tema porque, repito, es un libro, es una jornada tan bonita, tan apasionante, tan honrosa,
tan definitivamente de poder, de autoridad, lo que estamos encontrando aquí, nos tiene que abrir el pensamiento a la palabra profética y tipológica de lo que es la venida de Mashiach y de lo que está ocurriendo con la vida de Moshe, su partida, el nuevo líder, y entrar a poseer la tierra. En el libro de Filipenses, vamos a mirar este libro de Filipenses con detenimiento también. No pierda por favor su línea del libro de Números. Y veamos cómo en el libro de Filipenses nos aparece un texto maravilloso en un título que dice, prosigo a la meta. Por favor, dígalo conmigo, prosigo a la meta. Por lo demás, hermanos, gozaos en Adonai. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros no somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Adonai y nos gloriamos en Mashiach, nuestro Yeshua, teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la Torá, era un estudioso de la línea de fariseos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo hoy como pérdida por amor a Mashiach. ¡Wow! Este texto sé que lo hemos leído en tantas ocasiones. Hermanos, el mundo se ocupa hoy tanto de la riqueza, de la fortuna, de las propiedades, de las vanidades. Y saber, como dice el dicho popular, que el día que partamos, nada de esto llevaremos. Por eso yo les insisto tanto, hermanos, disfruten de su vida, disfruten de su economía, disfruten de un viaje, disfruten de un buen vestir, disfruten de un buen auto, de una buena casa, disfruten de un buen restaurante, disfruten de unas buenas vacaciones en familia, disfrutemos lo mejor de las oportunidades que Adonai nos da en vida. Porque incluso cuando lleguemos a cierta edad en la que probablemente ya no podamos ni alimentarnos, incluso ni siquiera bañarnos individualmente o personalmente, incluso sin podernos vestir siquiera, por favor, hermanos, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor de Mashiach. Mashiach es mi todo. Por favor, dígalo conmigo y escríbalo aquí en el chat. Quiero que les quede claro en su corazón. La tierra prometida es Yeshua, nuestro Mashiach. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento en Yeshua, mi Mashiach, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Mashiach. Aquí pareciera ser que Moshe nos quedaría como una conclusión en la historia, algo un poco diferente al plan, diferente a lo que el productor humano, hablando en el sentido humano, el productor de la película, parece que nos da un final que no es como muy feliz. Moshe transita 40 años, hace todo lo que ha hecho, mantiene la comunión con el Eterno, pero justo estando en las fronteras de Moab, ya para entrar a esa tierra de promesa, por lo cual fue su misión, Adonai ahora le dice, solo te permitiré desde el alto de Nebo, en Pisga, ver la tierra de promesa, verla, pero no entrarás allí. Y entonces, ¿qué conclusión tiene Rab Shaul? Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe en Mashiach, la justicia que es de Adonai por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Mashiach.
Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando, aquí es el monte de Abarim. Moshe entiende que es necesario olvidar todo este recorrido de 40 años. Es necesario olvidar todas estas calumnias, críticas, desobediencias, rebeldías, juzgamientos y todo lo que ha transcurrido la casa de Israel durante 41 estaciones hasta este día. Pero prosigo a la meta, sigo adelante, porque como quiera Moshe recibe la palabra diciendo: hoy, ciertamente hoy te unirás con tu pueblo. Esa es tu voluntad. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué es lo que está adelante? Dígalo conmigo. La promesa. Dígalo conmigo. La tierra prometida. Dígalo conmigo. La tierra en la que fluye leche y miel. La tierra, hablando la leche en el sentido del alimento y miel en el sentido de la dulzura de su palabra. Adelante está el árbol de la vida. Adelante está la tierra de Canaán. Esa es la promesa que hoy tenemos la certeza y la seguridad en nuestros corazones, que ahora nuestra tierra prometida es Yeshua, nuestro Mashiach. Prosigo a la meta, amados. No pretendemos ya haberlo alcanzado y ser perfectos. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Cada día tenemos que perfeccionarnos en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Cada día nuestro carácter es tratado, porque estamos siendo formados en la mente de Yeshua. Así que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Adonai en Yeshua nuestro Mashiach. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentimos. Y si otra cosa sentís, esto os lo revelará Adonai. Amén. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de Mashiach, el fin de los cuales será perdición, cuyo ídolo es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos a nuestro Mashiach, Yeshua, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas estas cosas. Esto es algo realmente maravilloso e importante, porque Pablo Rab Shaul nos está entregando una maravillosa enseñanza. No que yo lo haya alcanzado ya. No. No que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Yeshua HaMashiach. No que yo lo haya alcanzado ya, por favor grábese esa palabra en su corazón. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Prosigo. Pero ahora tenemos claridad y Moshe tiene absoluta claridad en su corazón. El emet, la revelación de la palabra. Él está claro, él está completo, que ahora la provisión está en íntegra para la casa de Israel. Ese complemento, esa satisfacción, esa provisión completa es la identidad de nuestro amado Yeshua. La provisión que Él nos entrega es que ahora todos estamos en plenitud, caminando en el propósito de la meta,
preparando el camino y llegando hacia la tierra de promesa, hacia la tierra de Mashiach. Aquí la palabra que vimos en los primeros puntos, recuerden que vamos a tratar algunos puntos: ver, entender, comprender, poseer. Aquí hay una palabra que Pablo revela, y es precisamente la revelación que en el monte Abarim se puede mirar toda la tierra de Canaán. En el monte Horeb recibimos nuestra Kadosh Torah. En el monte Horeb escuchamos de viva voz las ordenanzas que Adonai nos entrega. Y vemos cómo inmediatamente, a partir de este momento, en el capítulo 27, regresemos por favor al libro de Números, en el capítulo 27. Vemos cómo en este momento, vaya conmigo por favor en su lectura, estamos en el verso 15. Entonces respondió Moshe a Adonai diciendo: ponga Adonai, Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. Aleluya. Verso 18. Y Adonai dijo a Moshe: toma a Jehoshua, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. Recuerden, Eleazar en el monte Seor, cuando muere o parte con su pueblo, parte con su pueblo el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, a Aarón. Entonces ahora se le da la bendición sacerdotal a su hijo Eleazar. Y ahora el padre le dice a Moshe: toma a Josué, preséntalo con Eleazar, y vas a colocar tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás la posición, el cargo en presencia de ellos. Y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Por favor, subraye en el verso 20, capítulo 27 del libro de Bamidbar, Números, subraye: para que toda la cajal, para que toda la casa de Israel obedezcan a Josué. Tipológicamente estamos hablando de lo que va a ocurrir con la venida de Yeshua, nuestro Mashiach. Yeshua, para que toda la casa de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Adonai. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moshe hizo como Adonai le había ordenado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como había ordenado por mano de Moisés. ¡Qué historia más hermosa! Hermanos, cuando usted lee con detenimiento este capítulo 27 del libro de Números, en el capítulo 27, verso 12, tenemos que hacerle una auditoría, porque aquí justamente se está cumpliendo esa palabra profética de la venida de Yeshua. Ya la casa de Israel ha pasado o está pasando por toda una ruta del desierto, 41 estaciones. Toda la primera, segunda y tercera generación quedaron en el desierto, pero ahora hay una cuarta generación, que es una generación joven, que es una generación temerosa de Adonai, que es una generación que ha visto en Moshe, a través de Moshe, obras, milagros y situaciones extraordinarias, pero que ahora también reconocen el poder de la palabra y el llamamiento que Adonai ha hecho para Josué
hijo de Nun. Vemos que este es un aspecto, repito, tipológico. Cuando se hace este ordenamiento, esta presentación, si puedo usar esta palabra, de Josué, tiene que ver absolutamente con el contexto mesiánico. Moshe preparó el camino para Josué. Y ahora Moshe y la casa de Israel está preparando el camino para la venida de Yeshua. Y aparece Juan el Bautista, lo vimos ayer, y le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Eres el Mashiach? ¿Eres Elías? Yo soy el que prepara el camino de aquel que ha de venir. Es maravilloso. Acompáñenme ahora, por favor, al libro de Devarim, aquí mismo donde estamos, en Deuteronomio, el libro de Devarim en el capítulo 18. El libro de Devarim en el capítulo 18 nos va a hablar de la importancia de preparar el camino. Vamos un momento, por favor, al libro de Devarim en el capítulo 18 y veámoslo a partir del verso 15. Por favor, atentos con la lectura. Voy a tener que leer varios textos. Espero que el tiempo nos dé. Vamos a leer varios textos porque estamos entrando a una conclusión extraordinaria. En todo el recorrido, 41 estaciones, hoy en el Monte Nebo, Moshe parte con su pueblo. Dios, Adonai, promete un profeta como Moshe. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Elohim, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Elohim en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Adonai me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por favor, subraye el verso 19. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que el profeta hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de ídolos ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Adonai no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Adonai y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Adonai no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Por favor, lea con observación, lea con descripción, lea con discernimiento. Porque hoy estamos viendo tantos acontecimientos en YouTube con tanta palabra profética del fin de los tiempos, de esto, de aquello. No voy a entrar en los detalles, usted sabe a qué me estoy refiriendo. De tantas gentes que por ganar unos views, que por ganar no sé qué ganan, yo no sé, reconocimiento, ego, vanidad, pero quieren llamar la atención haciendo menciones de una cosa y de otra. Cuando llegan los momentos de los cumplimientos de esas palabras, con día, fecha y hora, nada de esto ha ocurrido. Yo recuerdo, y todos recordamos los que venimos del siglo XX, yo no sé cuántos de ustedes vienen conmigo del siglo XX, hemos pasado del siglo XX al siglo XXI, bendito el Eterno que nos dio la oportunidad de pasar de un siglo a otro. Eso ya es ganancia. Pero yo recuerdo que en el año 2000, cuando se cerraba el año 2000, vinieron no sé cuántos miles de profetas diciendo,
Ha llegado el fin del mundo en el 2000. Las computadoras desaparecerán, la tecnología se acabará y fue un caos informático terrible. Para aquel tiempo yo trabajaba en una entidad financiera y de hecho sí hubo una serie de contradicciones muy fuertes porque los computadores no podían hacer el cambio del siglo en la informática de aquel tiempo y ocurrieron muchas situaciones y se tuvieron que hacer cambios tecnológicos y muchas cosas. Y yo en el fondo me preguntaba, wow, ¿será que en verdad todo esto va a ocurrir? Pero lo peor que podría ocurrir era que la faz de la tierra desaparecería. Y repito, muchos profetas hablaron en el nombre, no sé en el nombre de quién, pero hablaron y profetizaron, comillas, los acontecimientos que nunca ocurrieron. Y estamos ya en el 2026, 26 años después de aquello y nunca ocurrió. Soy un temeroso absoluto, pero entiendo la gran responsabilidad que se tiene como líderes del propósito y del ministerio de hacer lanzamientos proféticos, comillas, cuando no corresponden a la palabra establecida por el Padre. Y yo puedo hacer mención a varios de estos temas porque para quienes conocen, y creo que la gran mayoría de quienes estamos aquí reunidos hoy conocemos a nuestra amada pastora Pili. La pastora Pili, lo digo por nuestra experiencia como esposos y en el ministerio por más de 28 años. He oído de ella en varias ocasiones, no sé cuántas, en varias ocasiones, mencionar palabras que recuerdo cuando las escuché por primera vez, cerraba mis ojos y decía, ay Padre eterno, ¿por qué la pastora Pili dice esto? Ay Padre, por favor. Pero cuando las palabras ocurrían, entendía que el Eterno le ha entregado ese hermoso llamamiento profético que la pastora, bendito el Eterno, tiene amo y respeto. Recuerdo hoy los hermanos de Israel Casa Integral que están ahora en la casa, aquí en sala, y junto conmigo podemos recordar, solo voy a mencionar un caso, uno o dos, pero uno que me impactó mucho. Cuando recién empezamos el ministerio Israel Casa Integral en la ciudad de Cherryville, nuestra ciudad, hermanos recuerdan, la pastora Pili nos marcó literalmente, con un marcador, nos marcó en las rodillas, palabras de clamor, de intercesión, proféticas, de promesa, para que dobláramos rodillas y clamáramos quienes estábamos allí, un grupo de, en ese tiempo, no sé, 10 personas, y doblar rodillas todos los días, orando por el templo, por la casa, orando por la ciudad. La ciudad en aquel tiempo, 25 años anteriores, estaba en una ciudad decadente, una ciudad que había pasado de ser una ciudad muy reconocida a nivel nacional, donde surgieron empresas muy importantes en esta ciudad de Cherryville, en el área del comercio, en el área del transporte, especialmente algo así como el Amazon del tiempo moderno, nació aquí justamente en la ciudad de Cherryville. Pero para el tiempo nuestro todo esto había desaparecido y se veía un ambiente de escasez, la mayoría de las tiendas del downtown, el centro de la ciudad, cerradas, desgastadas. Eso lo vivimos. Oramos por la recuperación de esta ciudad y oramos por algún crecimiento que nos permitiera tener ciertas cosas. Para aquel tiempo solo teníamos una tienda disponible, una tienda para hablarlo en términos generales, donde podíamos comprar los enseres, las cosas de alimentos de la casa. Y a veces muchas cosas no las encontrábamos, teníamos que ir hasta otra ciudad. Bueno, para resumir esta historia, la amada pastora Pili profetizó, y lo digo literalmente, profetizó en algún momento que evidentemente en determinado punto de la ciudad, en una esquina establecida y determinada, se inauguraría un centro comercial, un lugar de almacenamiento, un lugar de provisión, un lugar de comida, un lugar en el que hoy justamente está ese centro comercial, justo en el lugar donde ella lo estableció. Punto número 1. Punto número 2.
Profetizó igualmente que tendríamos una propiedad para Israel Casa Integral y que sería entregada a nuestras manos sin que tuviésemos $1 como comprarla. Y literalmente, hermanos, muchos de ustedes también han sido testigos, han venido desde otros países, desde otras ciudades, naciones, han estado con nosotros y literalmente en ese lugar recibimos ese edificio a través de un hombre empresario que nos entregó la bendición. Bueno, Adonai permitió de que recibiéramos ese edificio que es propiedad de Israel Casa Integral hoy, del cual no tenemos deuda absoluta. Eso solo profetizado por la pastora y cumplido por la gracia y el favor de Adonai. Y tal vez un tercer elemento, entre tantas cosas que se han profetizado, se profetizó que desde este pequeño pueblo con futuro grande, un lugar donde no veíamos mayor desarrollo, un lugar donde no veíamos, de hecho, comunidad hispana. Y ustedes recordarán, yo le preguntaba a Hashem, pero Padre, ¿por qué nos traes a levantar una obra hispana justamente en un lugar donde no hay hispanos? 2 familias tal vez en aquel tiempo y otros 2 o 3 que venían desde otras ciudades cercanas. Pero la pastora Pili profetizó literalmente que de este pequeño pueblo con futuro grande vendrían gentes de todas las naciones a beber de la palabra, de esta miel, de esta tierra en la que fluye leche y miel, de esta tierra de promesa, de la tierra de Yeshua, nuestro Mashiach. Y hoy, literalmente hoy, hemos visto cómo los amados hermanos han venido desde diferentes naciones y nos gozamos de recibirlos, y cuando les vemos llegar a nuestra pequeña tierra con futuro grande, no cabe duda que la palabra profética se ha cumplido. Y lo acabamos de mencionar, dice, si lo que ese profeta hablare en el nombre de Adonai no se cumpliere lo que dijo, ni se aconteciere, esa no es palabra hablada por Adonai. Por lo tanto, habló con presunción, y tal profeta, así lo menciona la palabra. Pero vemos, mis amados, que Moshe fue fiel en todo lo que hizo durante estas 41 estaciones hasta el año 40. Inmediatamente en el verso 18, usted lo vio, dice, levantaré profeta en medio de los hermanos. Y en el verso 19, que es uno de los más importantes de la lectura que acabamos de hacer, dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ahora, hay algo que quiero que resaltemos por un momento. Estaba compartiendo antes de hacer la enseñanza con la pastora Pili sobre este tema, que me tiene tan conmovido, hermanos, porque lo que está ocurriendo aquí es algo realmente maravilloso. Nunca imaginé que la tierra de Abarim, nunca imaginé que la estación 41 produjera tanto deleite en mi corazón, tanta pasión por lo que estamos estudiando. Y miremos por un momento, por favor, el capítulo 17 de Mateo. Dice la palabra en el libro de Mateo, el título es La Transfiguración. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. Aquí estamos hablando del monte Tabor. Por favor, hablamos del monte Tabor. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, paréntesis, ustedes, hermanos, han notado que los discípulos en la versión bíblica que nosotros leemos, Reina Valera normalmente, digamos en español, los discípulos todos presentan un nombre en español, ¿verdad? Los nombres latinos. Sin embargo, es interesante recordar, y solo para mencionar, que típicamente en aquellos tiempos las comunidades básicamente tenían su nombre en diferentes formas o en diferentes idiomas, mejor. Voy a dar el ejemplo con Pedro, o 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, en el caso que estoy leyendo, en la versión en español nos habla de Pedro, y Pedro vio a Elías y a Moshe y a Yeshua.
Pero en el hebreo el nombre de Pedro es Kefa. En hebreo su nombre es Kefa. Y en el griego su nombre es Petrus. ¿Recuerdan? Vean qué interesante. Y la Biblia nos los menciona, los tres nombres. Petrus, griego, Kefa, hebreo y latín, Pedro. Ahora, el mismo caso vemos, por ejemplo, con Pablo. Pablo en latín, griego, Saulo y en hebreo, Shaul. El mismo Yeshua, en latín Jesús, en el hebreo Yeshua y en el griego Jesús. Es decir, vean qué interesante aquí en mis notas que dije tengo que compartir esto, pero vamos al punto en el capítulo 17. Entonces Pedro dijo a Yeshua, aquí está el caso, Pedro en latín y Jesús en latín, vamos a coloquémoslo en hebreo. Entonces Kefa dijo a Yeshua, Adón, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas o 3 sucas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y es interesante, hermanos, porque Pedro literalmente lo dice con autoridad y propiedad y reconoce e identifica a Elías e identifica a Moisés. Preguntémonos por un momento, ¿y cómo los identificó? ¿Cómo Pedro sabía? O ellos se presentaron, hola Pedro, ¿cómo estás? Soy Moisés. Oiga, Pedro, soy Elías. ¿Usted se lo ha preguntado? No, es el tema, dejémoslo pendiente. Investíguelo, por favor. Pero observen el verso 5. Mientras Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, aquí se está dando el cumplimiento mesiánico del tiempo en el que Moshe pide un líder que continúe y que alcance la meta. Un líder que continúe y alcance la meta. Vean qué interesante, hermanos. Pero, ¿por qué hago mención a este punto tan extremadamente importante? Porque ¿qué está ocurriendo aquí, hermanos? Nuestra tierra prometida es Canaán. Moshe parte con su pueblo, entra Yehoshua para pasar a la casa de Israel, a la promesa, y establecerse en la tierra en la que fluye leche y miel. Hasta ahí estamos claros y el contexto tipológico es todo lo que estamos viviendo. Venimos a la palabra, pasamos por el proceso, hacemos techuvá, pasamos por el mikveh, vienen las convocatorias de Levítico 23, hoy hemos vuelto por el camino, volveos por la senda, dice el capítulo 33 de Jeremías, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, pasamos por el camino, la verdad y la vida y todo lo que conocemos, y hoy estamos justamente aquí en este proceso. Pero ¿qué ocurre? No para que honremos, adoremos o celebremos al profeta Moshe o al profeta Elías, que cumplieron un propósito establecido, sino que dice la palabra, Yeshua, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y qué leímos hace un momento en el texto anterior en Filipenses? Decíamos, y cuando yo les entregue el profeta, y él hablare, ustedes le obedecerán. Y aquí dice, ustedes oíd la palabra. Muy bien. Queremos ver entonces, mis amados hermanos, aquí, que esto es un tema muy importante, que cuando esta ocasión ocurre, el Padre le muestra, exalta a su Hijo, a Yeshua, no porque debamos perder de vista a Moshe o perder de vista a Elías, sino porque el tiempo profético, el cumplimiento profético va más allá. Yo no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. Prosigo a la meta porque mi meta es Yeshua, nuestro Mashiach. Por eso cuando nosotros tenemos la claridad de la importancia de lo que significa ahora este monte Abarim, Adonai nos permite ver la promesa. Adonai nos permite ver la tierra que fluye leche y miel. Pero
Tenemos que continuar hacia la meta, hacia el propósito, hacia donde Adonai nos lleva. Y habló Adonai a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel y diles. Estoy en el libro de Números, en el capítulo 28. Inmediatamente, volvamos a Números, por favor. Inmediatamente terminamos la lectura del capítulo 27, verso 23. Inmediatamente después de la muerte o la partida con su pueblo de Moshe, miren qué ocurre, hermano. Esto es maravillosamente importante. Ocurre las ofrendas. Capítulo 28 del libro de Bamidbar dice, habló Adonai a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndolo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Adonai. 2 corderos sin mancha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 en hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. El holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Adonai. Y su libación, la 4ª parte de 1 hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Adonai en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a la libación ofrecerás ofrenda encendida de olor grato. Estuvimos para el tiempo de grabación de este programa justamente en este Shabbat anterior celebrando la parashá Vayikra. Como todo encaja perfectamente. Vayikra, y llamó. Pero hay 2 palabras importantes. Una es y llamó, Vayikra, y la otra palabra es Vayomer Adonai. Y significa y habló Adonai. Vayikra significa y llamó Adonai a Moshe. Y Vayomer significa y Adonai habló a Moshe y le dijo. Observen que esto es muy importante porque Moshe fue llamado y a su vez en 3 ocasiones puntualmente Adonai le dijo. En la zarza ardiente, Seem Beor, en Vayikra Elab, llamó y lo llamó desde la montaña, y en Vayikra el Moshe, y llamó a Moshe. Ahora, observen que en la parashá Vayikra, y solo para recordar lo que vimos ya en el parashá, nos habla acerca de las ofrendas, la ofrenda Olá, que es la ofrenda de ascensión, la ofrenda Vaikal, y está todo completo. Hay una ofrenda minjá, que es la ofrenda de harina, aquí la estamos viendo. Shelamín, que es la ofrenda de paz, de gratitud, de plenitud, que tiene que ver ahora con las 42 estaciones. Y la ofrenda Hatán, que es aquella ofrenda que se ofrece por error o por acción o por omisión. Es importante ahora que nosotros tengamos claro, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos presentado alguna vez? Me gustaría que me lo contestaran en el chat, por favor. Nosotros presentamos ofrendas. Ahora en el tiempo de Pesá, ofrendas, nuestro diezmo, nuestras ofrendas, nuestras primicias, etc. Cuando tenemos claridad en la tierra de promesa, cuando tenemos claridad en nuestra identidad con Yeshua, no estamos debatiendo si esto se hace, si esto no se hace, si sí, si no. No tenemos tiempo para perder tiempo en lo que no tenemos nada que hacer. Las cosas son claras y Adonai lo estableció. Pero solo quiero mencionar, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos presentado una ofrenda por gratitud? Por gratitud. Vemos los milagros, vemos las acciones. Hoy, para el día de la grabación de este programa, hace unos minutos, acabo de recibir una grandiosa noticia con mi hijo menor en una situación laboral que le está tramitando, y bendito el Eterno, hoy ha sido aprobada su solicitud laboral, etcétera. Teníamos ahí una pequeña situación, se arregló, todo salió perfecto. Lo vi pasar por esta puerta con una alegría en su corazón, con un brillo en sus ojos, y tan pronto entró me dijo: papi, Baruch Hashem, todo salió bien. Inmediatamente sentí en mi corazón: permíteme, Padre, quiero presentar una ofrenda de gratitud por esto que has hecho hoy en la vida de mi hijo, porque será también parte de su futuro laboral. Mis amados, no sé si el tiempo se nos agotó y nos quedan varias cosas por tratar,
pero tal vez permítame solo cerrar por un momento en el libro de Devarim. Me voy a tener que tomar 5 minutos con el respeto de mi productor, pero necesito cerrar la jornada y tenemos que hacerlo mencionando, por supuesto, lo que ocurre aquí. En el libro de Devarim, en el capítulo 32, acompáñeme por favor al verso 48, y habló Adonai a Moshe aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Avarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y duerme en el monte al cual subes, y se unió a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y el verso 34, el capítulo 34, para concluir acá, por favor. Subió Moshe de los campos de Moab al monte Nebo, estación 41. A la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró a Adonai toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín. Era Moisés de edad de 120 años cuando durmió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe en los campos de Moab 30 días, y así cumplieron los días del lloro y del luto de Moshe. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del ruach de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Adonai mandó a Moshe. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido a Adonai cara a cara. Y nadie como él en todas las señales y prodigios que Adonai le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moshe hizo a la vista de todo Israel. Amén. Qué precioso cierre. Y qué momento, hermanos, para despedir a este gran hombre, a Moshe. Esta estación 41, hermanos, espero que marque el corazón de cada uno de ustedes como ha marcado mi corazón. Conmovido de toda una vida de labor, de ministerio, de esfuerzo, de trabajo, dejando todo de lado. Y ahora, frente a la tierra de promesa, frente al cumplimiento de la palabra profética, Adonai le permite a Moshe ver la plenitud de lo que es Yeshua, nuestro Mashiach, la tierra de promesa, la tierra en la que fluye leche y miel. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Atentos, estamos la siguiente, espero mañana, entrar al cierre de las 42 estaciones. Qué jornada más hermosa hemos podido cumplir. Y desde ya les anticipo a todos, amados, muchísimas gracias. De verdad se lo digo en mi corazón. Gracias por su permanencia, por su fidelidad, por su apoyo, por estar allí. Créanme que hubo momentos difíciles durante estos, no sé cuánto tiempo pasamos, 2 o 3 meses grabando esta jornada. Hubo batalla, tuve adversidad, tuve situaciones de salud, tuve situaciones, momentos difíciles como la vida de Moshe. Pero hoy me siento con gozo y con alegría de saber que logramos la meta. Caminamos hacia adelante, alcanzando el propósito para el cual Adonai nos ha llamado. Shalom, mis amados. Muchas gracias por sus mensajes. Gracias, repito, por apoyar este trabajo y este ministerio. En el nombre de nuestro amado Yeshua, para todos ustedes, muy buen día. Shalom, shalom, shalom.